Conocido por muchos y aceptado por pocos. El siguiente programa se trata de romper el paradigma y aclarar qué es realmente el espiritismo. ¿Es ciencia o religión? ¿Verdad o falsedad? ¿Existe la vida después de dejar el cuerpo? A continuación, Espíritu Libre. Jesús es algo más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que allí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga eso no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres ser tu miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tus cuentas de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que presignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizás por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba del amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido versar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señoras no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó me hará invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando de mí y me extiendan la mano.
Jesús, eres el mejor amigo del amor que te profeso. Tengo mi conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando los Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú ya están a boca arriba, olvidados en algún cementerio y de equipaje sus ideales. Murieron con una sonrisa, porque fueron verbo y no sustantivo. Mi nombre es Reina Isabel Barrios y vamos a compartir para ustedes la evidencia del Señor. El hombre no está para recibir mis palabras. Cuán pocos son los justos y los que quieren mis enseñanzas y me aman con el amor puro del alma. El hombre me amaría si practicando mi doctrina pudiera acumular riquezas y títulos, pero ¿cómo para amarme en vez de poseer riquezas ha de poseer virtudes y ha de preferir las miserias del mundo como son el sufrimiento, la pobreza, el dolor? Muy pocos lo prefieren, y pensar que el que no sea así no es amador mío. Me adoran con sus palabras, pero su corazón no está conmigo. No confíes en los que me aclaman en alta voz, pues muchas veces lo hacen para ser visto de los hombres. El que me ama me lleva en el corazón y me guarda dentro de él. Su amor fiel no se enfría jamás. ¿Cómo queréis que el hombre de la tierra quiera de lo mío, si cuando estuve entre ellos oyeron mis palabras, vieron los hechos y fueron muy pocos los que me siguieron? Muchos hablan de mí y me ponen de piedra angular, pero son fariseos que dicen y no hacen y tienen en la boca lo que está lejos de su corazón. Oh, hombre de la tierra, ¿cuándo despertarás? ¿Cuándo abrirás tus ojos? ¿Cuán largo es tu sueño? ¿Cuánto sufriréis por ello? Esta fue la evidencia del Señor que hemos llevado para cada uno de ustedes y esperamos que quede en la mente y enseguida que baje a su corazón, porque es un mensaje tan ilustrador para cada uno de los seres humanos que estamos poblando la tierra. La vida de Jesús dictada por Él mismo. Capítulo 1, parte 1. Hermanos míos, escuchad el relato de mi vida terrestre como Mesías. Yo fui el mayor de 7 hermanos. Mi padre y mi madre vivían en una pequeña casa de Nazaret. Mi padre era carpintero. Yo tenía 23 años cuando él murió. Tuve que irme a Jerusalén algún tiempo después de la muerte de mi padre. Allí, en contacto con hombres activos y turbulentos, me metí en asuntos públicos. Los romanos gobernaban Jerusalén con todos los pueblos que habían sometidos. Los impuestos se establecían sobre la fortuna, pero un hebreo pagaba más que un pagano. Se daba el nombre de iniciados a los hombres de Estado,
y el poder de estos hombres de Estado se manifestaba con depreciaciones de toda clase. Los descontentos me convencieron que debía unirme a ellos al punto que me olvide de mi misma familia. Confié a extraños las tareas de arreglar los asuntos de mi padre, y solo escuchando y pronunciando discursos propios para excitar las pasiones populares, yo me privé de todas las alegrías filiales y me sustraje a todas influencias de mis hermanos. Mis correligionarios me inspiraban lástima. Esta lástima no tardó en cambiarse en deseo de corregir sus errores. Me fui exaltando cada vez más, y Dios me otorgó esta claridad suprema que da estabilidad a la fe, y fuerza a la voluntad, y alimento a las energías espirituales. Mis visiones. Si este hombre puede darse a la felicidad que me acompañaba, me alejaban de mis ocupaciones materiales para trazarme una vida de apóstol y prepararme para la gloria del martirio. Respeto de los milagros que se me atribuyeron, queridos hermanos, y uno solo es cierto. Pero conviene meditar la sabiduría y la profundidad de la gracia de Dios. Todos los destinos honrados con una misión precisan ser alentados por Dios, y la pureza de los ángeles cubre con una sombra protectora la fragilidad del hombre. El pensamiento de Dios echa la semilla en el presente, y esta semilla dar frutos en el porvenir. La solicitud del Padre sueña la felicidad de todos sus hijos, y el Mesías es mandado por el Padre para sostener a sus hermanos en medio de los peligros presentes y futuros. La razón de conocer un Dios que baja de las gradas de su potencia para compadecer los males de sus criaturas, pero no podría admitir un Dios que favoreciera a los unos olvidando a los otros. Pero él debe negar los honores divinos cuando estos honores no sean establecidos por el bien general y explicados por la justicia eterna del que ya tenéis las descripciones. La gracia tiene siempre como pretexto los designios del Ser Supremo sobre todos, y los Mesías no son más que un instrumento de la mano de Dios. Demos, pues, los contentos maravillados, las despreciables historietas hechas alrededor de mi persona, y honremos a la luz que Dios permite que se haga en este día mediante la sencilla expresión de mi individualidad y por medio de mi misión. Mi nacimiento fue fruto del matrimonio contraído entre José y María. José era viudo y padre de 5 hijos cuando se casó con María. Estos hijos pasaron ante la posteridad como primos míos. María era hija de Joaquín y de Ana, del país Jericó, y no tenía más que un hermano llamado Jaime, 2 años menor que él. Nací en Betlén. Mi padre y mi madre habían hecho este viaje sin duda por asuntos particulares y por placer, con el objeto de reanudar relaciones comerciales o también por estrechar amistades. He ahí la verdadera historia. Mis primeros años transcurrieron como los de todos los hijos de los artesanos acomodados, y nada ofrecieron como indicios de la grandeza de mi futuro destino. Yo era de carácter tímido y de inteligencia limitada, tímido como los niños educados con severidad, y de limitadas facultades intelectuales como todos aquellos cuyo desarrollo intelectual se descuida. Para mi familia era un ser inofensivo, huérfano de cualidades de valer, de los cuales resultaron las primeras contrariedades de mi existencia y también los primeros honores que tribute a Dios.
débil y pusilánime delante de mis padres, fuerte y animoso ante la gran figura de Dios. El niño desaparecía durante la plegaria para dejar su lugar al Espíritu, ardoroso y pronto al sacrificio. Me dirigía a Dios con arrebatos de amor y reposaba en brazos de los desconocidos, de la doble fatiga impuesta a mi físico débil y mi espíritu rebelde. De la multiplicidad de mis prácticas de devoción resultaba una penosa confusión que establecía, de más en más, el convencimiento de mi desnudez intelectual. Era costumbre de los habitantes de Nazaret y de las otras pequeñas ciudades de la Judea de encaminarse hacia Jerusalén algunos días antes de la Pascua, que se celebraba en el mes de marzo. Los preparativos de toda clase que se hacían daban fe de la importancia que se atribuía a tal fiesta. Montones de géneros se vendían en dicha ocasión y combinaban diversas compras para traer algo de la gran ciudad. En el año a que hemos llegado, y que es el 12º de mi edad, tenía que participar yo también del viaje anual de mi familia juntamente con el primogénito de mis hermanos consanguíneos. Partimos, mi madre, mis hermanos y yo, con una mujer llamada María. Mi padre prometió alcanzarnos 2 días después. Al llegar a Jerusalén, mis impresiones fueron de alegría, y mi madre observó el feliz cambio que se había efectuado en mi semblante. Paramos en lo de un amigo de mi padre, mi hermano, que tenía entonces 22 años, merece una mención especial. Mi padre había manifestado siempre hacia este el hijo más vivo, cariñoso, y los celos oprimían mi corazón cuando me olvidaba de reprimir esa vergonzosa pasión que se quería apoderar de mí. Yo me había visto privado de las alegrías de la infancia debido a esta predilección paterna. Mi madre se percibía algo de mi sufrimiento, pero los ciudadanos, que exigían una numerosa familia, le impedían hacer un estudio profundo de cada uno de los miembros de la misma familia. Mi padre era de una honradez severa, de un carácter violento y despótico. La dulzura de mi madre lo desarmaba, pero los hijos le daban trabajo a este pobre padre, que no soportaba con paciencia la menor contradicción, y la incapacidad de su hijo Jesús lo irritaba tanto cuanto las travesuras de los otros. La bondad de mi hermano mayor tuvo por efecto el de destruir mis anteriores descontentos, motivados por la diferencia con que nos trataba nuestro padre, y la tierna María se alegraba al ver nuestra intimidad. La igualdad de gusto y de ideas nos unía más de lo que pudiéramos parecer a primera vista, y si no hubiera sido por mis preocupaciones religiosas, yo hubiera comprendido mejor la felicidad de nuestra armonía. Cuando nos encontramos solos, mi hermano me preguntó respecto de las impresiones que había recibido en ese día, y paso enseguida a querer investigar mis pensamientos como de costumbre. Esta vez me causó muy mal efecto el sermón que me dio mi hermano por mi carácter retraído y por el abuso que hacía de la devoción que me arrastraba al olvido de mis deberes de familia. Mi hermano se acostó irritado en contra mía, y al otro día yo le pedí que olvidara mi descuido de los pequeños deberes en aras de las elevadas aspiraciones de mi alma. Mi hermano hizo un movimiento de lástima y gruesas lágrimas surcaron sus mejillas. La diferencia de nuestra condición social despertó el desempeño de mi madre hacia el cultivo de mi inteligencia y me preguntó que cuáles eran mis aptitudes y mis deberes habituales. La fantasía de mis prácticas religiosas lo hizo sonreír y le pareció que mi inteligencia se encontraba en todo retardada. ¿Cómo están ustedes? Les habla Elfio Cifuentes en su programa Espíritu Libre.
La verdad, nosotros nos sentimos muy agradecidos con ese Padre amoroso y justo que tenemos todos los seres humanos y que constantemente está apoyándonos para que podamos crecer espiritualmente. Pero también a usted, muchísimas gracias a usted, le agradecemos bastante porque está dándole siempre ese like a nuestro programa, así como también por los valiosos comentarios que hemos estado recibiendo. Muchísimas gracias, de verdad, se los agradecemos.